Oyentes de Radio Abasto, con sumo placer vamos a presentar en esta emisora momentos con la cultura, con la literatura. Y qué mejor que dar la bienvenida a la profesora Esmeralda Longhi Suárez. Es delegada de la SEP, Sociedad Escritores de la provincia de Buenos Aires, cuya sede está en la ciudad de La Plata. Honra nuestra programación y la escuchamos. Hola Martín, ¿cómo te va? Nuevamente en Abasto Radio TV, Cultura Nación, Acción por la Paz y la Solidaridad. Y hoy jueves, como siempre, vengo con invitados. ¿Y quién se acerca? María Antonia Conti, coordinadora de talleres literarios, que hoy nos habla de lo que es un relato. Hola Esmeralda, buenas tardes, ¿cómo estás? Quería contarles a la audiencia qué son los relatos. La RAE define los relatos como narraciones o cuentos. Puede ser una novela, un cuento, una novela corta, un artículo, un libro de aventuras. En definitiva, todo lo que se relata. El relato es un género narrativo compuesto por obras literarias que cuentan historias breves. Son más largos que un cuento y más cortos que una novela. Para algunos analistas, un relato se considera un cuento corto. El relato puede ir desde una página hasta 40 más o menos, es decir, desde lo que se consideraría un microrelato hasta una novela o novela corta. El relato puede estar basado en hechos reales o ficticios. La brevedad es la clave. Por este rasgo, los relatos dan a conocer datos esenciales, pero no revelan detalles sobre los personajes, ni tampoco sobre los escenarios donde se desarrolla la historia, logrando que sea el lector quien se los imagine. Sin embargo, a pesar de su extensión relativamente limitada, un relato corto suele juzgarse por su capacidad de proporcionar un tratamiento completo o satisfactorio de sus personajes y del tema que se narra. Aquí se encuentra el verdadero desafío: contar una historia con un conflicto donde la trama, los sucesos y los conflictos avanzan en el tiempo y producen la transformación en la psicología de los personajes, en la naturaleza de sus relaciones o al menos en la realidad que viven. Y todo con eso, con el menor número de palabras posibles. Al final, se trata de contar una historia. En ocasiones, la narración corta puede contener toda la estructura de un cuento. Otras veces es la foto de un instante y siempre es una oportunidad para atrapar un pedazo de universo entre las palabras. Así que parece que el concepto de relato es más amplio y en él abarcaría el del cuento. Y para terminar de definir el relato, y en concreto, el relato corto tiene las características que utiliza la escritora Yolanda Barambio, comparando relato corto con un huevo. Para eso tiene que ser frágil, versátil, sintético, diverso, nutritivo, sorprendente, rápido, transformador y sutil. Para ejemplo, Ficciones de Jorge Luis Borges, aclamado
por la crítica como uno de los libros que ayudaron a definir el rumbo de la literatura universal. Aparece dentro de los 100 mejores libros del siglo XX. Uno de sus relatos es La Biblioteca de Babel. Ahí se van a dar cuenta la diferencia que hay entre cuento y relato. Y hoy, Martín y audiencia, María Antonia Conti está con muchos deseos de comunicar sus conocimientos y nos va a brindar varios contenidos. Recién se refirió al relato, pero ahora nos va a hablar de lo que es el cuento. Y ustedes se van a dar cuenta la diferencia entre relato y cuento, que muchas veces no se sabe distinguir ni expresar. Ella hoy aclara estos temas. ¿La oímos, Martín? Hola Esmeralda, ¿cómo estás? Hoy te voy a contar a ti y a la audiencia qué son los cuentos. La RAE define a los cuentos como una narrativa breve de ficción, hablando particularmente de cuentos cortos. Entonces, la RAE dice que los cuentos son una narración breve de ficción o también un relato generalmente indiscreto de un suceso. Pero si nos quedamos con la primera acepción, ya encontramos una primera diferencia con el relato. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuento siempre es ficción. El origen del cuento es muy antiguo, responde a la necesidad del hombre de conocerse a sí mismo y tiene su raíz en el subconsciente y en los mitos. El cuento es una narración, repito, oral o escrita, y los hechos que narra siempre son ficticios y su extensión no es larga, al menos no tan larga como una novela. Entonces, un cuento es un tipo de narración generalmente breve en la cual un grupo de personajes desarrollan una trama relativamente sencilla. Es uno de los subgéneros de la narrativa ampliamente cultivado por escritores de distintas tradiciones. También existen cuentos populares transmitidos oralmente o que pertenecen al acervo de la cultura informal. El cuento es un género moderno, su nombre proviene del latín computus, cálculo, ya que se trata en el fondo de enumerar los acontecimientos que componen la trama. A lo largo de la historia, muchos autores han hecho del cuento su género predilecto y lo han cultivado, obteniendo así verdaderas obras de arte, entre ellos Edgar Allan Poe, 1809-1849, Guy de Maupassant, 1850-1893, Jorge Luis Borges, 1899-1986, y Ernest Hemingway, 1899-1961. El maestro cuentista Cortázar dice que nadie puede pretender que los cuentos solo deban escribirse luego de conocer sus leyes. Él dice que no hay tales leyes. A lo sumo, cabe hablar de puntos de vista, de ciertas constantes que dan una estructura a ese género tan poco encasillable. Resumiendo, está bien saber las definiciones y estructuras del cuento, pero no se trata de matemáticas, sino de escribir historias. No hay nada escrito sobre la piedra. Si quieres saber cómo escribía este cuentista, te dejo uno de sus cuentos cortos,
como por ejemplo final del juego. Me estoy refiriendo a Julio Cortázar. Buenos días. Gracias, María Antonia, por todo esto que nos estás dando. Y así me despido, Martín y audiencia. Hasta el próximo lunes con más invitados. En Abasto, Radio TV, Cultura Nación, Acción por la Paz y la Solidaridad. Los espero.